El teléfono público de la muerte. La primera vez que alguien habló del teléfono fue como una broma dicha en voz baja, en una cafetería que cerraba tarde, cuando la ciudad parecía quedarse sin testigos. Estaba instalado en una esquina olvidada, bajo una feroule que parpadeaba, como si la luz también dudara de su propia existencia. No tenía grafitis recientes ni anuncios pegados, como si nadie se atreviera a tocarlo desde hacía años. Algunos decían que había sido desconectado cuando los teléfonos públicos dejaron de usarse, pero aún así seguía allí, intacto. La leyenda afirmaba que solo sonaba después de la medianoche, cuando el tránsito disminuía y el aire se volvía más denso. Quienes caminaban de noche juraban escuchar un timbrazo metálico, insistente, imposible de confundir con cualquier otro ruido. La llamada no duraba mucho, apenas unos segundos, pero era suficiente para helar la sangre de quien la escuchaba. Nadie sabía quién había instalado el teléfono ni por qué nunca fue retirado. Los registros municipales no lo mencionaban, como si nunca hubiera existido oficialmente. Aún así, estaba allí, anclado al suelo como una cicatriz urbana. La historia decía que contestarlo traía un presagio oscuro. No siempre ocurría algo inmediato, pero la desgracia encontraba el camino. Algunos hablaban de accidentes, otros de desapariciones, otros de destinos torcidos sin explicación. El primer caso documentado fue el de un guardia nocturno. Durante su ronda, escuchó el timbrazo y, creyendo que era una broma, decidió contestar. Al otro lado solo oyó respiración y un leve susurro que no pudo entender. Colgó riéndose, pero esa risa no duró más allá de la semana. Días después, pidió su traslado sin dar motivos claros. Nunca volvió a hablar del tema y dejó la ciudad poco después. La gente empezó a unir puntos que quizá no debían unirse. Pero las historias continuaron acumulándose. Una estudiante que volvía tarde de la biblioteca escuchó el teléfono sonar. Estaba cansada, nerviosa, y el sonido le pareció una súplica. Contestó esperando silencio, pero escuchó su nombre, no una voz conocida, sino algo que lo pronunciaba con demasiada precisión. Colgó de inmediato, con el corazón acelerado. Esa noche no durmió y durante días tuvo la sensación de ser observada. No ocurrió nada inmediato, pero meses después abandonó la ciudad sin despedirse. Dijo que necesitaba huir antes de que llegara la fecha. Nunca explicó qué fecha. Con el tiempo, el teléfono se volvió un punto de referencia no oficial. Dobla donde está el teléfono que suena solo, decían algunos. Otros evitaban pasar por esa calle después de cierta hora. Los taxistas tenían reglas no escritas para no detenerse allí de madrugada. El timbrazo, según decían, no se escuchaba siempre. Parecía elegir a sus oyentes. Había noches completas de silencio absoluto, y otras en las que sonaba una sola vez, como una señal precisa. Un periodista local intentó investigar la historia. Pasó varias noches vigilando el teléfono, grabadora en mano. Las primeras noches no ocurrió nada. Pensó que todo era una exageración colectiva. La cuarta noche, a las 2:17, el timbrazo rompió el silencio. El sonido quedó registrado, claro y metálico. El periodista dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Levantó el auricular con manos temblorosas. No hubo gritos ni palabras claras, solo un murmullo constante. Era como escuchar muchas voces superpuestas, demasiado lejanas. Sintió una presión en el pecho, una sensación de urgencia. Colgó y se alejó rápidamente. Publicó el reportaje, pero evitó describir la llamada en detalle. Días después, retiró el artículo sin explicación. Renunció al periódico y jamás volvió a escribir. La grabación del timbrazo desapareció de los archivos. Nadie supo qué ocurrió realmente esa noche. Algunos vecinos afirmaban que el teléfono parecía más viejo con el tiempo, como si cada llamada le robara algo al mundo. Otros decían que estaba más limpio, como recién instalado. Las versiones se contradecían, pero todas coincidían en una cosa: el teléfono no debía ser contestado. Sin embargo, siempre había alguien que lo hacía. La curiosidad, el miedo o la incredulidad empujaban a levantar el auricular. Una madrugada, un grupo de amigos decidió comprobar la leyenda. Habían bebido y reían nerviosos mientras se acercaban. El teléfono sonó cuando estaban a pocos pasos. Las risas se apagaron de inmediato. Uno de ellos, intentando demostrar valentía, contestó. Escuchó durante unos segundos y su expresión cambió. Colgó sin decir nada. Se fue solo, caminando rápido, sin mirar atrás. Nadie volvió a verlo después de esa noche. No hubo rastro, ni despedida, ni explicación. La policía nunca relacionó el caso con el teléfono, pero el grupo jamás volvió a reunirse.
Desde entonces, la leyenda creció en silencio. El teléfono seguía allí, esperando a que alguien más escuchara su llamado. Y así, la ciudad aprendió a temer un simple timbrazo en la oscuridad. Después de la desaparición del joven, el barrio cambió sin que nadie lo admitiera abiertamente. Las conversaciones bajaban de volumen cuando alguien mencionaba la esquina del teléfono. Los comerciantes cerraban un poco antes, alegando cansancio o falta de clientes. La feroule junto al teléfono comenzó a fallar con más frecuencia, sumiendo el lugar en sombras irregulares. Algunos aseguraban que no era una falla eléctrica, sino algo que evitaba la luz. Las autoridades recibieron quejas, pero nunca enviaron a nadie a retirarlo. Cada solicitud se perdía entre papeles o quedaba en revisión. El teléfono parecía intocable. Una mujer mayor, que había vivido allí toda su vida, afirmaba recordar cuando apareció. Decía que no siempre estuvo ahí. Según ella, una noche simplemente amaneció instalado, sin obras ni aviso previo. Al principio funcionaba como cualquier otro teléfono público. Luego comenzaron las llamadas extrañas. Ella jamás lo contestó, pero conocía a quienes sí lo hicieron. Uno de ellos fue su propio hermano. Trabajaba como chofer nocturno y solía pasar por esa calle. Una madrugada escuchó el timbrazo y decidió responder. Cuando volvió a casa, estaba pálido y en silencio. Dijo que alguien le había dicho una fecha y una hora. No explicó nada más. Días antes de esa fecha, dejó de trabajar. La noche señalada, salió a caminar solo. Nunca regresó. La mujer dejó flores en la esquina durante años. Nadie se atrevía a quitarlas. Con el paso del tiempo, otras historias se sumaron. Un repartidor juró que el teléfono sonó justo cuando pasaba frente a él. No contestó, pero escuchó claramente su nombre dicho desde el auricular. Corrió sin mirar atrás. Esa noche tuvo pesadillas repetidas con un sonido de timbre interminable. A la semana siguiente, renunció a su trabajo y se mudó de ciudad. Decía que el sonido lo seguía incluso en silencio. Algunos afirmaban que el teléfono no solo llamaba a personas, también parecía responder a ciertos pensamientos. Quienes pasaban pensando en la muerte o en pérdidas recientes eran más propensos a escucharlo sonar, como si detectara grietas invisibles en las personas. Un estudiante de psicología intentó explicarlo como sugestión colectiva. Decía que el miedo compartido podía crear experiencias reales, pero incluso él evitaba la esquina de noche. Una madrugada, mientras escribía su tesis, escuchó el timbre desde su departamento. Vivía a varias cuadras. El sonido era inconfundible. Esa noche no volvió a escribir sobre el tema. Los vecinos comenzaron a notar otro detalle inquietante. El reloj del teléfono no marcaba ninguna hora, pero el timbre siempre sonaba a tiempos exactos, nunca al azar, siempre a la misma hora para cada persona, como si siguiera una agenda invisible. Hubo intentos de grabarlo nuevamente. Cámaras de seguridad apuntaron a la esquina. Durante el día no mostraban nada extraño. Por la noche, el video se distorsionaba justo antes del timbrazo. El sonido nunca quedaba registrado. Solo se veía a las personas reaccionar. Algunas se tapaban los oídos, otras se quedaban inmóviles. Un vagabundo que dormía cerca decía que el teléfono también sonaba de día, pero solo para quienes estaban destinados a escucharlo. Él nunca lo oyó. Decía que ya no tenía nada que perder. Una noche lluviosa, el teléfono sonó durante más tiempo de lo normal. El timbre se extendió por casi un minuto. Varias ventanas se abrieron al mismo tiempo. Nadie salió. El auricular comenzó a balancearse solo, como si alguien invisible lo hubiera soltado. A la mañana siguiente, el suelo estaba seco alrededor del teléfono. Ni rastro de la lluvia. Desde esa noche, algunos afirmaron ver reflejos en el vidrio de la cabina. No eran rostros claros, solo formas humanas borrosas, como recuerdos atrapados. La leyenda dejó de ser solo un rumor. Se convirtió en advertencia. Una advertencia que pocos escuchaban hasta que era demasiado tarde. Y el teléfono, paciente, seguía esperando. Con el paso de los meses, la esquina dejó de aparecer en los mapas digitales. Las aplicaciones de navegación desviaban automáticamente a los conductores, como si el lugar hubiera sido borrado de forma silenciosa. Sin embargo, el teléfono seguía allí, tangible, frío al tacto. Un electricista fue enviado una mañana para revisar la feroule. No le hablaron del teléfono, solo de la luz defectuosa. Cuando llegó, se quedó inmóvil al verlo. Dijo que había soñado con ese teléfono durante semanas. En sus sueños sonaba sin parar, pero él nunca contestaba. Ese día, la feroule volvió a funcionar perfectamente. El electricista se marchó sin cobrar. No volvió a responder llamadas.
A partir de entonces, la luz permaneció encendida toda la noche, e iluminaba el teléfono como si lo exhibiera. Algunos vecinos comenzaron a preguntarse qué pasaría si alguien lo destruía. La idea duró poco. Una noche apareció un hombre con herramientas. No era del barrio. Intentó arrancar el Orikeeler. El teléfono no se movió. Golpeó el cristal con fuerza. El sonido fue seco, pero no hubo ninguna grieta. El hombre se quedó quieto cuando el timbre sonó. No estaba tocando nada. El Orikeeler vibró solo. El hombre huyó dejando las herramientas en el suelo. Nunca regresó por ellas. Desde ese incidente, el teléfono comenzó a sonar con más frecuencia. No todas las noches, pero sí más seguido. Algunas personas escuchaban el timbre desde sus casas, otras solo al pasar cerca. Un anciano afirmó que la llamada no traía muerte directa. Según él, traía certeza. Decía que la voz revelaba algo que la persona ya sabía, pero no aceptaba. Ese conocimiento era lo que destruía. Nadie supo si hablaba por experiencia propia. Nunca explicó por qué cojeaba desde hacía años. Una joven enfermera escuchó el teléfono una madrugada después de un turno largo. No quería contestar, pero el sonido la hizo llorar sin saber por qué. Levantó el Orikeeler. No oyó palabras, solo un silencio tan profundo que le dolieron los oídos. Colgó y se sentó en la acera, temblando. A la semana siguiente renunció a su trabajo. Dijo que ya no podía ignorar ciertas verdades. Se marchó sin dejar dirección. Los rumores decían que el teléfono no elegía al azar, elegía momentos de duda, de culpa, de miedo. Cuando la mente estaba más abierta, un profesor de historia comenzó a investigar archivos antiguos. Encontró referencias vagas a un punto de llamadas décadas atrás. En una foto borrosa, se veía la misma esquina, sin teléfono, solo personas reunidas alrededor de algo fuera de cuadro. Al verso de la foto, una frase escrita a mano: siempre responde. El profesor nunca publicó su hallazgo. La noche después de encontrar la foto, escuchó el timbre desde su oficina. El campus estaba vacío. El sonido venía del pasillo. Cuando salió a mirar, no había nada. Al día siguiente pidió un año sabático. Jamás regresó. Algunos comenzaron a creer que el teléfono no pertenecía al lugar, que simplemente aparecía donde era necesario, que la ciudad solo era una parada más. Una madrugada, un camión chocó cerca de la esquina. No hubo heridos graves, pero todos los testigos dijeron lo mismo. Justo antes del impacto, escucharon un timbre. El teléfono había sonado, aunque nadie estaba cerca. Desde entonces, el miedo cambió de forma. Ya no era solo a contestar, era a escuchar, porque escuchar significaba ser elegido, y nadie quería saber para qué. El teléfono seguía ahí, inmóvil, iluminado, como si esperara el final de algo más grande. La última etapa de la historia comenzó sin anuncios, como casi todo lo relacionado con el teléfono. Una mañana, los vecinos notaron que nadie había escuchado el timbre en semanas. El silencio era extraño, incómodo. Algunos pensaron que, por fin, todo había terminado. Otros sintieron una inquietud más profunda, como la calma antes de algo inevitable. La esquina seguía intacta, la feroula encendida, el teléfono inmóvil. Un joven recién llegado al barrio fue el primero en acercarse sin miedo. No conocía la leyenda, solo vio un objeto antiguo que le pareció curioso. Tomó una foto con su celular. La imagen salió borrosa, excepto el Orikeeler. Esa noche, escuchó el timbre en sueños. Era claro, insistente, cercano. Despertó con la sensación de que debía ir a la esquina. No sabía por qué. Caminó hasta allí poco antes del amanecer. El teléfono no sonaba. Aún así, levantó el Orikeeler. Por primera vez, no hubo susurros ni silencio. Solo una frase breve. Una frase que no pudo recordar después. Colgó lentamente, regresó a su departamento y empacó lo esencial. Se fue ese mismo día. Dijo que había entendido algo importante. Nunca volvió. Días después, ocurrió lo impensable. Trabajadores municipales llegaron con órdenes oficiales. Retirarían el teléfono. Nadie protestó. Nadie se acercó. Intentaron desconectarlo, pero no encontraron cables. Intentaron desmontarlo, pero las herramientas no funcionaron. Finalmente, cubrieron la cabina con una lona. La lona desapareció a la mañana siguiente. El teléfono seguía allí, como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, el timbre volvió a sonar. No una vez, muchas, como si llamara a todos al mismo tiempo. Personas despertaron sobresaltadas en distintos puntos del barrio. Algunos escucharon el sonido desde radios apagadas, otros desde teléfonos modernos sin señal. El timbre no provenía solo de la esquina, parecía resonar dentro de las cabezas.
Al amanecer, el sonido cesó. La ciudad estaba intacta, pero algo había cambiado. Quienes escucharon el timbre ya no eran los mismos. Algunos dejaron trabajos, otros terminaron relaciones, otros se marcharon sin explicación. No hubo tragedias visibles, no hubo noticias alarmantes, solo decisiones radicales, cambios irreversibles. El teléfono no trajo muerte directa, trajo finales. Finales necesarios, aunque dolorosos. Con el tiempo, la esquina volvió a ser ignorada. Los nuevos habitantes no sabían nada de la leyenda. El teléfono seguía allí, envejeciendo y renovándose al mismo tiempo. Una noche, sin testigos, dejó de estar. No fue retirado, simplemente no estaba. La feroule iluminaba un espacio vacío. El suelo no mostraba marcas, como si nunca hubiera existido. Algunos sintieron alivio, otros sintieron pérdida, pero nadie volvió a escuchar el timbre. Años después, en otra ciudad, alguien habló de un teléfono antiguo que sonaba de madrugada. Decían que contestarlo cambiaba el destino. La historia comenzaba de nuevo, porque el teléfono no pertenecía a un lugar, pertenecía a los momentos, a las personas que necesitaban escuchar. Y cuando volviera a sonar, alguien, en algún lugar, levantaría el auricular, no por valentía, no por curiosidad, sino porque, en el fondo, ya estaba listo para saber. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.